ustedes me van a conocer un poquito más, ok, más a fondo, ya que es una SMR cosas sobre mí, ok. Voy a leer unas cuantas preguntas para que ustedes me conozcan un poco más y tal vez quizás podamos coincidir en algunas cosas. Y mientras te digo las cosas sobre mí, voy a estar haciendo soniditos, ok, para que te puedas relajar, ok, mientras me escuchas. Bien, vamos a empezar. Eh, como, como sale en el canal, sale el Wheeler, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Eric Wheeler. Ese es mi nombre. Bueno, ¿de qué nacionalidad o cuál es tu nacionalidad? Bueno, como no sé, como muchos ya lo saben, yo soy de Perú, soy peruano. ¿De dónde creían que era yo? Si parezco peruano o no. Bueno, la otra pregunta es, bueno, yo vivo en mi casa, pero bueno, yo vivo en Lima, en la capital de Perú. La otra pregunta es, ¿cuántos años tienes? No sé si muchos sepan mi edad, pero eh, estoy próximo a cumplir los 18 años en uno de estos días y voy a hacer creo que un videito sobre eso en el día de mi cumpleaños para celebrarlo con todos ustedes. Y bueno, espero que estén ahí, ya saben. Bueno, otra pregunta es, ¿cuánto mides? Bueno, eh, la verdad no soy muy alto, eh, ya que, bueno, en Perú el promedio en los hombres creo que es unos 68. Bueno, yo mido unos 72 centímetros o metros. Unos 72. Bueno, seguimos. A ver, otra pregunta es dos cosas que siempre tienes al lado. Esa pregunta se me hace muy interesante ya que dos cosas que siempre tengo al lado, sin duda alguna, es mi celular y mis audífonos. Es algo infaltable. Dice, ¿tienes apodos? Bueno, yo sí tengo un apodo más que todo aquí en mi familia. Eh, ya que con otras personas creo que no tengo apodos, ya que más que todo me llaman, bueno, en el colegio, no por los apellidos y así. Eh, pero a mi familia sí tengo un apodo. Y no sé si ustedes habrán visto, no sé si era una serie infantil o algo así, Lazy Town. Eh, yo era, bueno, me ponen el apodo de un personaje que se llamaba Siggy. Ese niñito que tenía su paleta y que sí, eso, ese apodo me ponen sí. Creo que se debe a que cuando yo era pequeño, eh, ¿cómo se llama? Era más o menos algo así como con mi paleta en la mano, ¿sabes? Bueno, otra pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Bueno, no soy mucho de ver películas, pero bueno, no pocas, sino las que he visto más o menos. Eh, tengo dos, una y una así normal. La infantil, no sé si muchos la habrán visto, pero es Río. Eh, esa película de los guacamayos azules, o pájaro que guacamayo creo, la de Blue y eso, de Brasil. Esa película era mi favorita de la infancia. Ahora la película, la normal así, es Hasta el último hombre. No sé si habrán visto esa película de un soldado que va a la guerra y que él era cristiano y que fue sin una arma. No fue sin una arma justamente.
y él curaba a los soldados. Esa película es mi favorita. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu cantante favorito? Bueno, sin duda alguna mi cantante favorito es The Weeknd. Abel. Tesfaye. Pero sí, es The Weeknd. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita? Bueno, mi canción favorita también es de The Weeknd y se llama Escape from LA. No sé si la habrán escuchado. Pero seguimos con las preguntas y dice, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, mi comida favorita es el ceviche de Perú. Quizás creo que hay diferentes variaciones de acuerdo al país en cuanto al ceviche. Y déjenme decirles que si bien es cierto tienen el nombre igual, déjenme decirles que es muy diferente. O sea, el sabor y las cosas con las que está más o menos condimentado y elaborado, algo así, porque siempre hay cambia. No es lo mismo el ceviche de Perú con el de Ecuador, con el de México, son totalmente diferentes. Si bien es cierto, tienen el mismo nombre, pero son totalmente diferentes. Bueno, otra pregunta. Mi fruta favorita, ¿cuál es mi fruta favorita? Mi fruta favorita yo creo que es... Estoy entre varios, pero yo creo que un top 2 sería la piña. Y no sé cómo le conozcan en su país, pero acá en Perú se llama chirimoya o guanábana. Esas dos. La siguiente pregunta es un poquito más personal y dice, ¿has tenido alguna pareja o has estado en una relación? Bueno, la respuesta es que sí he tenido pareja. Bueno, en estos momentos estoy soltero, pero sí he tenido. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Estás enamorado de alguien? Bueno, en estos momentos no, ya que en estos momentos prefiero estar solo, prefiero dedicarme a mí, prefiero em, dedicar tiempo para mí, ¿sabes? Es como que primero pensar en mí y para poder quizás superarme a mí mismo, cumplir mis metas. Eso es lo que un crecimiento personal propio. Por el momento no deseo una pareja. Bueno, llegará un momento que quizás pueda abrir mi corazón otra vez. No sé cómo ustedes están con su corazón. ¿Están enamorados? Bueno, me lo dejan en los comentarios porque yo también quiero saber. Ok, vamos a ver otra pregunta. Ok, ¿cuál es tu época favorita del año? Bueno, mi época favorita del año es cuando, no sé cómo se llame, creo que primavera. O no sé, es cuando no hace mucho frío, pero ni mucho calor. Es cuando el clima está así, cool, ¿sabes? Cool. Ok, vamos con otra pregunta. Y dice... A ver. ¿Cuál es tu número favorito? Bueno, mi número favorito, sin duda alguna, es el 7. El 7. Bueno, el 7, porque es un número que concuerda con mi fecha de cumpleaños y es un número, no sé, que me gusta, la verdad. Dice, ¿a qué país te gustaría visitar o qué país? Bueno, me gustaría visitar muchos países, la verdad, pero yo creo que, bueno, mi top, a ver, no puedo decir,
y así muchos países más, pero como les decía, sería interminable la lista, ya que cada país tiene lo suyo, cada país es muy interesante, ¿sabes? Bueno, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuál es tu ASMR artist favorito? Bueno, yo suelo escuchar a muchos ASMR artists, pero tener así un favorito, este, se me complica ya que yo estoy suscrito a muchos canales en donde veo sus ASMR, entonces se me complica decir entre todos cuál es mi favorito, ya que yo suelo escuchar así, eh, de forma variada en cada uno de los canales, ¿no? Pero si tendría que decidir, bueno, yo creo que sería yo mismo, ¿no? Pero más que todo escucho ASMR en inglés, porque no sé por qué, quizá porque puedo también ahí aprender quizás cómo se pronuncian las palabras y así, ¿no? Te pregunta y dice, ¿cuál es tu signo zodiacal? Bueno, esto no sé, si será, creo que es Tauro o Géminis, no sé, ya que yo soy de mayo, no sé, alguien que sepa, por favor, esto de signos zodiacales, qué mes o qué signo zodiacal me corresponde si soy de mayo, del 7 de mayo. Otra pregunta, dice, ¿coleccionas algo? Creo que coleccionar algo, creo que no, no colecciono. Bueno, ¿cómo están? Bueno, a todos hemos acabado con esta primera parte. Si quieren segunda parte me lo pueden decir en los comentarios, pero bueno, espero que les haya gustado y bueno, déjenme en los comentarios sus opiniones, qué tal les pareció el video, en qué cosas hemos coincidido. Y bueno, lo vemos en un próximo video, ya saben, comenten sus opiniones que yo las voy a leer todas. Eh, espero que te hayas relajado. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita para más videos. Déjame tus sugerencias, qué videos quisieran. La verdad, eso para mí es muy importante saber qué videos ustedes quisieran. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.